A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Hoy tengo el agrado, la presencia de un muy querido colega ecuatoriano, embajador de carrera. Me refiero al doctor Augusto Sacorrier. Él ingresó pues a la Cancillería hace ya 38 años por concurso y ha cumplido pues a cabalidad con todos los requisitos para su confirmación y su continuación como funcionario del Servicio Exterior de la República en la diplomacia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Ecuador, graduado en diplomacia con títulos del Instituto de Río Branco de la Cancillería brasileña en Itamaraty, y ha cumplido con cursos de especialización en política internacional, integración, negociaciones económicas y administración de empresas en México, en Uruguay y en Chile. Él ha dictado conferencias en diversas universidades y otros centros superiores en el Ecuador, en otros países y en Turquía. Al ingresar pues, en la carrera ha cumplido funciones en diferentes misiones y consulados. Actualmente él es subsecretario de Soberanía y Relaciones Vecinales en la Cancillería ecuatoriana y ha sido previamente también subsecretario de la sección América del Norte y Europa en la Cancillería y antes subsecretario de África, Asia, Oceanía. Ha sido coordinador en la conferencia del Hábitat 3, la más grande realizada en Ecuador. Fue también director del sector Derechos Humanos, Asuntos Sociales, Ambientales, Refugiados y Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito. Ha sido subdirector del sector Cooperación Técnica y también director del Departamento de Promoción de Exportaciones. En las diversas funciones que ha cumplido, pues están la de cónsul general de primera clase en Connecticut, embajador antes en Turquía y en Georgia, y ministro consejero en la embajada en Chile, y previamente pues consejero en nuestra embajada en la Ciudad de México. Yo tengo pues, como les decía, el grato honor de presentarles aquí a este ilustre colega, embajador Augusto Sacorrier, con quien vamos a conversar sobre un tema que interesa directamente a nosotros en la actualidad, sobre todo referido a las relaciones y al estado de situación que tenemos actualmente con nuestros dos vecinos, con Colombia en el norte y con el Perú en el sur. Augusto, por favor, te ofrezco la palabra con el objeto de que nos informes, que nos platiques sobre este asunto que acabo de anunciar, las relaciones con Colombia y luego con el Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días o buenas tardes con la audiencia. Un saludo fraterno con el embajador Edwin Johnson. Si el embajador me permite y la audiencia también, pues lo voy a tratar de Edwin, claro, un sí, colega y amigo de la carrera, quien me precedió algunos años y que nos dejó siempre un derrotero de ejemplo de profesionalismo y entrega en la carrera. Edwin, encantado de abordar los temas que tú tengas a bien traer el día de hoy. Así es. Entonces, por favor, si podríamos abordar entonces la situación en la que se encuentran las relaciones, el estado de asuntos que tenemos pendientes, los que están en desarrollo con Colombia en el norte, y posteriormente lo haríamos con el Perú. Por favor. Con todo gusto, Edwin.
Para conocimiento de la audiencia, yo me desempeño como subsecretario de Soberanía y Relaciones Vecinales. Entre los retos que tenemos y competencias es las relaciones con nuestros vecinos Colombia y Perú en todos los ámbitos, y sobre todo en los ámbitos también de soberanía y de seguridad con esos estados. Abordando lo que nos planteas del día de hoy, querido Edwin, sobre en qué estado están las relaciones bilaterales con Colombia, pues diría que indudablemente en excelente estado, en muy buen estado. Hemos sabido llevarlas independientemente de la ideología de los gobiernos de turno, tanto en un país como en otro. A raíz de la asunción del presidente Petro en Colombia, pues hemos mantenido un nivel de diálogo muy alto. Inclusive se llevó con toda normalidad el gabinete binacional y el encuentro presidencial en el mes de enero de 2023 en Tulcán, y donde se pudo abordar todos los temas de las conversaciones de los presidentes y acordar también un plan de acción para el año 2023, en que será evaluado y luego pues volverán a reunirse los presidentes para examinar junto con sus ministros de Estado el estado de las relaciones en el 2024. Muy bueno el estado de las relaciones, son multifacéticas, lo hemos mantenido en excelente nivel desde la recuperación de las mismas. Ustedes recordarán, se fueron normalizando a raíz del problema que hubo en Angostura, se fueron normalizando hacia el año 2011 y 2012, y hemos tenido de lado y lado diversos gobiernos que las han mantenido en los mejores términos. Tenemos relaciones en el ámbito comercial, económico, relaciones en el ámbito muy importantes, sobre todo y muy cruciales ahora en el ámbito de la seguridad y defensa, con una perspectiva y una orientación bastante singular en estos tiempos en que se ve amenazada la seguridad, particularmente en Colombia y en Ecuador. También en los temas de cooperación y desarrollo social, en los temas de infraestructura y conectividad aérea y terrestre, en diversos ámbitos, pues son relaciones muy activas, muy dinámicas. Claro, no me recuerdo exactamente desde qué año es que existe la Comisión de Vecindad, pero yo creo que ya es más de 30 años, me parece. Así es. Y creo que resultó absolutamente muy positivo para el Ecuador y para Colombia, desde luego, la creación de este mecanismo, que luego inclusive me permito también adelantar un poco. En el caso con el Perú, tomamos, y digo tomamos porque me correspondió hace muchos años, ya más de 30 años, la creación de la Comisión de Vecindad con el Perú, que fueron los primeros pasos a raíz de que pues, se normalizaron las situaciones con el vecino del sur. Pero con Colombia básicamente yo creo que podríamos abordar el asunto comercio, por ejemplo, cómo es lo que está marchando, en qué condiciones estamos nosotros como Ecuador frente al desarrollo que tiene pues Colombia. Otro asunto podríamos también abordar, la cuestión, asuntos vecinales, la cooperación que existe en las áreas de frontera entre los dos países, en fin. Como tú estás al tanto, pues quisiera que nos des a conocer a la radioaudiencia y teleaudiencia de Telesucesos, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de beneficio para el Ecuador, la cooperación que existe en este ámbito? ¿Cómo no? El comercio es importante, ¿no? Colombia es uno de los socios más importantes del Ecuador en comercio, pero hay que tomar en cuenta que el nivel de desarrollo económico y productivo de Colombia es bastante más aventajado que en el Ecuador, de manera que la balanza comercial siempre tiende a tener un desbalance en contra del Ecuador, y eso es una preocupación que siempre tenemos que procurar nivelarla, aunque sea parcialmente, ¿no? En los últimos años han llegado a cifras que se acercan a los 3.000 millones de dólares de intercambio bilateral, es decir, entre ventas ecuatorianas y compras ecuatorianas. Es un comercio bastante importante para nosotros, pero tenemos alrededor de entre 800 y a veces llega a 1.000 millones de dólares de déficit. Es decir, exportamos a veces 700, 900, 1.000 millones, pero importamos en los últimos años alrededor de 1.800 y casi hasta 2.000 millones, y nos deja un déficit de 1.000 millones, ¿no? Entonces esa es la preocupación. Sin embargo, pues hay muchas empresas ecuatorianas que se benefician del comercio, ¿no? Y que crecen, y que también Colombia nos es un proveedor importante de insumos y materias primas para la industria ecuatoriana. Correcto. Bueno, en cuanto a lo que significa la movilidad entre los nacionales de los dos países, ¿cómo funciona este mecanismo? En la movilidad tenemos todas las facilidades que hemos creado, como
Bien, tú mencionabas, Edwin, desde hace alrededor de 30 años con la Comisión de Vecindad, el convenio y reglamento de tránsito de personas y vehículos, funciona bastante expedito, tanto en la zona de integración fronteriza como cualquier ciudadano de los dos países que se quiere internar a hacer turismo en Colombia, en el Ecuador. La movilidad es bastante buena. La única preocupación que hemos tenido y que hemos cooperado es en la movilidad de ciudadanos venezolanos o de origen de Venezuela, que en los últimos años pues entraron a Colombia y entraron al Ecuador a quedarse en nuestros países. Vemos como una migración muy favorable, pero también es un reto enorme en el caso de Colombia tener cerca de 1.500.000, 1.700.000 migrantes venezolanos, y en nuestro caso alrededor de 600.000 migrantes venezolanos. Pero la movilidad es normal, tiene ciertos retos, pero ya son de otra naturaleza, como son pasos ilegales que existen en la frontera, sobre todo en la provincia del Carchi, a través del cual entra contrabando y también migrantes venezolanos. Pero la migración bilateral Colombia-Ecuatoriano se desarrolla con toda normalidad. Formidable. Esto es bueno conocer porque el país siempre debe estar atento a cómo funcionan nuestras fronteras con ambos países, y sobre todo con relación al paso que tenemos con Colombia, porque ha sido tradicional pues la movilidad que ha habido siempre de parte del Ecuador, de ir hacia Colombia. Entonces, ¿qué facilidades tenemos los ecuatorianos en cuanto se refiere al ingreso hacia Colombia? ¿Por qué tiempo? ¿Qué es lo que podemos llevar como mercadería o exportar más bien, digamos? ¿Qué exportamos a Colombia básicamente en rubros importantes que beneficien al país? En cuanto a movilidad de personas, tenemos la posibilidad de, dentro del Estatuto Andino inclusive, ingresar a Colombia solamente con nuestra cédula de identidad y movilizarnos libremente, obviamente, por todo el territorio colombiano para hacer turismo por 90 días al año, renovables por otros 90 días, lo propio los colombianos. De eso no hay ninguna novedad, si todos podemos beneficiarnos de eso, ¿no? En cuanto al comercio, sí, tenemos algunos productos de exportación. Estamos queriendo introducir, bueno, queríamos, porque en este momento no tenemos excedentes, pero queríamos introducir arroz y azúcar al mercado colombiano, que hemos recibido en los años anteriores restricciones, pero tenemos algunos otros productos de exportación ecuatoriana que estamos llevando a ese mercado, y bueno, el comercio es bastante dinámico. ¿Como cuáles productos, por ejemplo, aparte de los citados? Bueno, tenemos diversas insumos agropecuarios, productos agrícolas, llevamos también cierto tipo de bienes de capital, pequeños bienes de capital hacia el mercado colombiano. Tenemos una interesante oferta comercial ecuatoriana de productos que llevamos de ese país. Ahora, en cuanto a la seguridad mutua, digamos, ¿existe algún mecanismo que se refiera a cooperación entre los dos países para evitar actos de violencia, por ejemplo, o movilización de elementos que no sean pues legales para uno y otro país? Edwin, tú estás tocando un punto realmente neurálgico, ¿no? Desafortunadamente el tráfico de drogas y delitos conexos es la fuente desde Colombia es la fuente principal de inseguridad en el Ecuador, y eso lo están abordando con toda responsabilidad, tanto a nivel político, los dos presidentes y la distancia de seguridad, como también a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia. Se están renovando todos los mecanismos, han trabajado en los últimos meses muy intensamente, a raíz de que el presidente Petro hizo un llamado a cooperar bilateralmente en la lucha contra el narcotráfico, llamado que el presidente Lasso aceptó de inmediato, y ha habido reuniones de altos mandos militares de Colombia y Ecuador, donde se han reforzado los acuerdos y los mecanismos. Tenemos ya mecanismos renovados y mucho más intensos, tanto de intercambio de información como de operaciones coordinadas, cada Fuerza Armada y cada policía en su territorio. Tenemos un intercambio mucho mayor y se espera pues combatir con mayor efectividad lo que es el tráfico de drogas, lo que es la minería ilegal, que es a través de lo cual se lavan recursos, se lavan activos, y tráfico de armas que nos viene de Colombia, pero principalmente del Perú. Ya hemos de conversar sobre ese tema.
y lo que es el tráfico de precursores de gasolina y precursores de droga. Todo eso en una operación de inteligencia mucho más continua, mucho más intensa, que los mandos militares están ya acordando, más allá de los mecanismos tradicionales como es la Combifron, que es intercambio de información de inteligencia, como es la reunión de mecanismos o de mandos militares regionales que periódicamente se reúnen. Digamos, con Colombia hay una cooperación muy reforzada en temas de seguridad. Sí. En aspectos de salud, por ejemplo, yo me recuerdo que había una cooperación mutua muy efectiva con Colombia. Te hablo hace más de 30 años, desde luego. ¿Cómo está esa situación en cuanto a lo que es salud, cooperación, digamos, mutua, y también de educación? Yo me recuerdo que había principios referentes a estas dos materias. Sí, continuamos en los programas de cooperación en materia de salud y educación. Sí. En materia de salud hubo una cooperación intensa, también una donación de vacunas por la pandemia del COVID, superado en buena medida esta. Hay algunos proyectos de cooperación en materia de salud conjuntamente con Colombia. Hay un fondo de cooperación social también para la frontera ecuatoriano-colombiana, que es alimentado con recursos de los dos países, y se hacen concursos para ver qué personas, digamos, qué entidades, organizaciones no gubernamentales pueden acceder a esos recursos, y estamos en ejecución 3 proyectos grandes en cada sector de la frontera, en la frontera de la costa, en la frontera andina y en la frontera amazónica con Colombia, en materia de turismo, en materia de capacitación, en lo que sería agricultura de exportación, y en materia también de conservación de bosques nativos, es decir, beneficiando a las comunidades nativas de la frontera ecuatoriana. Bien, ahora desde tu punto de vista, con tu experiencia, y ya para concluir con esta parte primera de nuestra entrevista, ¿qué aspectos faltarían por implementarse, digamos, con el objeto de mejorar la situación esta de vecindad con Colombia? ¿Cómo lo mirarías tú? Con Colombia existen, digamos, el primer reto, yo diría, es el tema de comercial, que se reúnan las altas partes. Hay un mecanismo de 3+3, ministros de comercio, cancilleres y ministros de agricultura, para que aborden los problemas que existan en el ámbito comercial, que felizmente son puntuales, pero necesitamos impulsar el comercio bilateral. Otro problema puntual a veces es la falta de información, o a veces también de lado y lado pequeños abusos en el transporte de mercaderías, sobre todo de vehículos livianos en el otro lado de la frontera, es decir, ecuatorianos en Nariño o colombianos en el Carchi, y estos vehículos son pues aprehendidos, decomisados, y son sujetos a multas. Entonces eso tenemos que trabajar para ver mecanismos de devolución de esos vehículos livianos, básicamente, y evitar que ciudadanos pues incurran en este tipo de situaciones. A veces es por falta de información, no llevan el SOAT, no contratan el SOAT cuando se internan en Colombia, pues, y son objetos de sanciones, a veces de incautación y multas de esos vehículos. Pequeños temas para evitarnos problemas, evitarnos contratiempos en el transporte. Y el tema de seguridad también, Edwin, ya ha llevado al tráfico de personas, al tráfico de migrantes venezolanos que por diversas partes de pasos en el Carchi pues ingresan, a veces controladas por pequeñas mafias de venezolanos mismos o de habitantes del Carchi, de Nariño, que cobran peaje y manejan estos pasos y fomentan pues el paso de migrantes venezolanos de manera irregular, y también el contrabando de productos. Eso hay que ejercer mayor control en estos pasos irregulares. Correcto. Ahora, aparte de lo que hemos conversado, quisiera también referirme a la situación contigo que existe con el Perú, porque debo recordar que en los años 93, 94, me correspondió ejercer la jefatura de la misión en Lima por algunos meses, y en esa época pues el canciller del Ecuador desempeñaba ese puesto importante, nuestro embajador y querido colega Diego Paredes Peña. Él hizo varias visitas a Lima y tuvo conversaciones directas con el canciller de la Puente en esa época, y quedaron pues en tratar de llegar a una situación parecida a la que teníamos en ese momento con Colombia, me refiero a los asuntos de vecindad. De tal manera que el canciller Paredes, a sabiendas de que yo ya debía regresar al Ecuador al término de mis funciones pues, en el exterior, me había encomendado tomar contacto con autoridades
de la Cancillería peruana, con el objeto de hacer el seguimiento a este encuentro que tuvieron en 2 ocasiones los cancilleres de Ecuador y Perú, ya digo, el canciller Diego Paredes con el canciller de la Puente, Óscar de la Puente, y quedaron en que pues íbamos a formar un comité previo dedicado al futuro establecimiento de una comisión parecida a la que teníamos con Colombia. De tal manera que me encargó personalmente, con la aquiescencia justamente del canciller del Perú, que a mi regreso, en breve plazo, pues debía yo comenzar con esta iniciativa que realmente caminó más adelante. Para eso, pues el gobierno del Ecuador y la Cancillería designó al ingeniero Simón Bustamante Cárdenas como jefe del Frente Ecuatoriano, y formaba parte también el abogado Luis Enrique Gómez Bejarano de Guayaquil. Me habían designado a mí como coordinador de este grupo importante con otros funcionarios de la Cancillería, y en efecto comenzamos a trabajar sobre ese asunto, tomando precisamente el ejemplo que habíamos experimentado con Colombia, que resultó muy interesante. De ahí pues duró poco esta iniciativa, más o menos 1 año, porque se produjo inmediatamente el conflicto con el Perú y quedó truncado. Esto luego se retomó y se llegaron pues a los acuerdos que finalmente se suscribieron años más tarde, en el año 1998, me parece, ¿no? Sí. Que pues, nacieron justamente de las iniciativas estas que te cuento de los años 93-94 entre los cancilleres del Ecuador y Perú. Entonces sí quisiera que tú, con tu experiencia y conocimientos, nos des a conocer cómo está marchando el asunto con el Perú, porque al parecer pues tuvo un gran ímpetu, pero siempre fundado en la experiencia con Colombia. Sí, Edwin, como bien tú dices, el esquema de integración con el Perú es parecido, ¿no?, con Colombia, es igualmente intenso, y lo que tú bien anotabas, teníamos los famosos, la Comisión Binacional y los diferentes comités técnicos binacionales hasta el año 2010, en que en esa época los presidentes de los 2 países acordaron en cambiar el esquema por lo que serían los diferentes ejes de la relación, pero curiosamente lo hemos retomado en acuerdo con el Perú, los CTBs, la mecánica de CTBs, y en definitiva es la misma dinámica o muy parecido con Colombia. Son CTBs relativos a 5 temas fundamentales o ejes de la relación bilateral: el eje económico y productivo, el eje de seguridad y defensa, el eje desarrollo social, el eje de infraestructura y conectividad. Entonces, dentro de esos ejes se acuerdan a inicio de año una serie de proyectos o de iniciativas, y se los va evaluando en el transcurso del año, hasta que en el año siguiente el Gabinete Binacional y el Encuentro de Presidentes hace una evaluación ya definitiva y acuerda los nuevos compromisos para el próximo año. Tenemos bastante continuidad desde el año 2007, en que se han realizado ya más de 10 encuentros presidenciales y gabinetes binacionales con el Perú, y se han seguido avanzando en los diferentes compromisos derivados del acuerdo de paz, y tenemos también relaciones muy reforzadas y muy diversas con el Perú. Perfecto. Yo creo que es muy importante este aspecto, porque ha tenido un ímpetu muy interesante en beneficio de los 2 países a raíz de la suscripción pues de los acuerdos que posteriormente suscribieron, y en este sentido pues la frontera norte peruana y sur del Ecuador ha tenido una evolución bastante importante, interesante, y que vale la pena analizarlo. Yo me permitiré pues en su momento dado tomarme la libertad de invitarle al embajador del Perú con el objeto de conversar sobre este aspecto y poder continuar también contigo, que tendremos más tiempo, porque realmente los minutos cuentan bastante aquí en este ejercicio, de tal manera que vamos a tener que concluir sin por eso pues dejar de agradecer tu presencia, sobre todo tu participación, que ha sido muy importante, directamente del jefe pues de parte del Ecuador, que está al frente de esta materia tan importante, delicada y de enorme trascendencia, tanto para el Ecuador como para el Perú en el aspecto vecinal. Muchísimas gracias, Augusto. Aprecio enormemente tu participación. Gracias, Edwin, a ti por darnos este espacio, igual a embajadores de carrera, y siempre pues a las órdenes tuya y de la audiencia. Mil gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,